Dios les bendiga a todos y a cada uno de los amigos, parientes, hermanos, conocidos que puedan llegar a ver estos videos que estoy haciendo en el canal de YouTube que se llama Directo al Corazón. Es un espacio que estoy sacando para dejar en la nube todo lo que hemos aprendido hasta este momento como estudiantes de teología. Estudiantes de teología, perdón, es que la bulla del ambiente me desconcentra un poquito. Estudiantes de teología, de sociología, de lógica, de filosofía y todo lo que tiene que ver con IA. Entonces, a medida que vamos aprendiendo cositas, las vamos montando en el canal de YouTube, Directo al Corazón. Si no se ha suscribido, suscríbase. No es para hacer mucha gente, no estamos tratando de ganar dinero a través de este medio, sino que solamente queremos dejar en la nube todas las cosas que hemos estudiado hasta el momento. Hoy vamos a hablar acerca de un temita muy chévere que se llama educación financiera. Pero no podemos abarcar o abarcar ese tema sin primero hablar acerca de algo muy importante que es el concepto que la gente tiene acerca del diezmo, acerca de la sedacá, acerca de la ofrenda. La mayoría de las personas diezman porque es una obligación, porque les han metido en la cabeza todo el sistema religioso que nos maneja, que el diezmo es una obligación financiera que tenemos para con la iglesia, que si no diezmamos estamos en maldición, que el Señor no va a reprender al devorador de nuestras vidas si no diezmamos. Es una manera de tomar posesión o control acerca de las personas a través de esa teología que hoy por hoy ya no funciona. El diezmo estaba establecido que el diezmo del templo, del primer y del segundo templo, se tenía que distribuir de la siguiente forma: primero las viudas, segundo los huérfanos, tercero los levitas y cuarto el sacerdote. Eran las personas que se beneficiaban de manera directa del diezmo. Hoy en día las iglesias no hacen eso. Se beneficia solamente el sacerdote o el pastor, pero del resto, de ahí para abajo, no se beneficia más nadie. Como no existe ni primero ni segundo templo, que realmente era el mismo templo, entonces hoy por hoy el diezmo como tal queda desactivado, queda anulado. Porque hay diezmo si hay templo, si no hay templo no. Era una costumbre judía totalmente. Y un teólogo serio tiene que enseñar esa gran verdad que está en la Biblia. Pero lastimosamente todo en este sistema se mueve con dinero. En las iglesias hay que pagar agua, hay que pagar luz, hay que pagar... muchas iglesias tienen personas trabajando allí y hay que soportar eso. Entonces, digamos que es la manera como muchas iglesias se sostienen a través del diezmo. Pero si nosotros nos ponemos a investigar en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, en el Código Real, ¿cuál es el modelo que tenemos que seguir para poder cumplir con la asignación, con el principio? Y aquí vemos que en el diezmo hay un principio que es dar. Para nosotros poder cumplir con ese principio que es dar, tenemos que llegar a una idea que también es del antiguo pacto, que se llama la sedacá. ¿Qué es la sedacá? Yo hablé en un video anterior sobre la sedacá. Es dar, es compartir, es dar una ofrenda a la iglesia, pero como dijo el apóstol Pablo, no como quieren hacernos creer que es por obligación, que es porque tenemos que dar el 10% de nuestras ganancias. No. Acá en la sedacá es totalmente diferente. Si tú quieres cumplir con sedacá, puedes hacerlo con el 100% de tus bienes, que era el modelo que se manejaba en el Nuevo Testamento. Pero el apóstol Pablo, llegando a una regulación, Saulo de Tarso, el descendiente del rey Saúl, él da una serie
pautas que debemos hacer en el momento de hacer sedacá. La primera es dar sin necesidad. Tú no tienes por qué llevar diezmo, ofrenda, limosna a la iglesia con el propósito de que Dios te lo remunere. Eso está prohibido. Nosotros no damos diezmo, ofrenda, lo que tú quieras, primicia, para que Dios te lo retribuya, porque eso no es el propósito de Dios. Dios no te va a retribuir a ti porque tú ofrendes, porque tú hagas de acá. Él te retribuye porque Él te quiere y Él te quiere bendecir. Pero no utilicemos, como dice Pablo, esa sedacá por necesidad. Dar por necesidad. Yo voy a dar 10,000 para que el Señor me dé 20,000. No, eso no puede ser. Eso hay que borrarlo de nuestra mente porque no es así como funciona. Segundo, no por obligación. No podemos dar por obligación. Eso, si hay algo que a Dios le fastidia, que a Dios le molesta, es que nosotros hagamos las cosas por obligación. Él quiere un servicio genuino. Yo lo debo dar con alegría, con gozo, porque sé que lo que yo estoy dando es de bendición para muchas otras personas, para que la gente que está en la iglesia se sienta bien. Ahorita mismo en la iglesia donde yo estoy asistiendo, la iglesia Plenitud Internacional, estamos a punto de construir el cielo raso. Y uno se mete un domingo 12 del mediodía en una iglesia sin cielo raso y sin aire. Y wow, la sudadera es grande. Entonces, como nosotros queremos bienestar para las personas que amamos y para lo que queremos, damos la sedacá con el propósito, con el único propósito de servir, de ofrendar. No para que Dios me dé, no para que la gente me vea. Lo hago en una relación íntima y obedeciendo la voluntad de Dios, que es dar. Y cero necesidad, cero obligación y con alegría. Tres cositas que el apóstol Pablo nos dejó. Si tú te sientes mal por dar una sedacá, una ofrenda, y eso lo ibas a necesitar para dar otra cosa, es mejor que no lo hagas. Es mejor que lleves tu ofrenda para hacer la otra cosa. Porque no se recibe la sedacá si no hay alegría, si no hay disposición. Yo desde el sábado ya tengo en mi mente lo que voy a ofrendar. A veces es el 10%, a veces más del 10%, a veces menos del 10%. Pero eso ya yo lo propongo en mi corazón. No tiene que ser por obligación, ni por necesidad, ni con dolor. Tiene que ser un acto de libre, espontáneo, con ganas de darle a Dios, porque Él se merece eso y mucho más, por todo lo que ha hecho con nosotros, por nosotros, y con total alegría. No puede una persona dar algo si no lo siente del corazón. El evangelio no se trata de obligaciones. Dios no obliga a nadie. Dios utiliza tu libre albedrío para que hagas las cosas a lo bien. Imagínate que estás casado y que estás sentado en la mesa con tu esposa y que ella o uno tenga, ¿cómo se llama?, sed. Estamos comiendo, se acabó el líquido y uno de los dos tiene sed. Y uno le dice a la esposa, nena o mami o esposa mía o amada mía, tengo sed. Ella se levanta de la mesa con rabia porque no la dejas comer, no la dejas terminar. Eso se siente muy feo. No es lo mismo que ella se levante de la mesa, o tú o uno como hombre se levante de la mesa a rellenar el vaso que ya estaba vacío. O sea, a lo que yo quiero llegar es que las cosas cuando se hacen con amor se hacen mejor que cuando se hacen por obligación. Entonces quitemos de nuestra mente el cuento de que es el diezmo, que eso es obligación. No, Dios no quiere nada obligado. Y si es plata menos, y si usted lo utiliza para ocupar lugares de privilegio dentro de una iglesia, eso a Dios no le agrada. Y si usted diezma estando en problema o enchicharronado con una persona dentro de la iglesia, mejor no diezme. Es mejor quitar esa palabra obligación del diezmo y convertirlo en sedacá, en un gesto de alegría, en un gesto de agradecimiento, en un gesto espontáneo sin que nadie te manipule desde el púlpito para que tú des una mejor dote, un mejor billete, un billete de mejor valor. No debemos permitir eso y ojo con eso. Entonces la gente me pregunta, pero ven acá, y entonces ¿cómo yo voy cómo me bendice el Señor?
Eso es lo que vamos a aprender en estas clases. Yo creo que no vamos a demorar más de un video. Y es la educación financiera vista desde el punto de vista del pueblo hebreo. Desde el punto de vista de los judíos. Entendemos y sabemos que hoy por hoy las personas que más riquezas poseen a nivel mundial son los judíos, son los israelitas. ¿Por qué? Porque ellos siguen una serie de reglas al pie de la letra y eso lo adoptaron, lo practican y lo enseñan a sus hijos y toda la familia lo practica. Entonces vamos a desarrollar estos principios. Son muchísimos y no es fácil hacerlos. A mí me costó muchísimo, pero gracias a Dios ya tengo una buena disciplina en cuanto al manejo de mis finanzas, y yo quiero compartir esto con ustedes. Los principios según el pueblo hebreo para hacer riqueza. Riqueza kosher. La palabra kosher significa puro, apto, bueno. No kosher es cosas irregulares. Hay comida kosher, hay vestido kosher, hay maneras de trabajar kosher, hay música kosher. Es un término que en hebreo significa puro, o legal, o bien hecho, ¿sí? Es lo que significa la palabra kosher. Entonces, maneras de adquirir riqueza de manera kosher, según la perspectiva hebrea. Entonces, vamos a entrar en el tema, ya haciendo la aclaración. No diezmemos por obligación, no diezmemos por necesidad, ni que Dios, yo te voy a entregar este billetico de 50 para que tú me devuelvas 500,000 pesos, porque Dios no funciona así. Él te ha sostenido hasta este momento por la misericordia de Él, no porque tú hayas diezmado o no hayas diezmado. Nosotros estamos sostenidos de su mano por su misericordia. Yo quiero que eso lo tengamos bien en claro y no estemos enriqueciendo a personas que realmente no están haciendo. Le voy a dejar en la descripción del video la cita bíblica donde dice cómo se debe gastar el diezmo según el tiempo antiguo, cuando estaba el templo. Hoy en día Pablo deja lo que ya les acabo de hablar, sin obligación, sin necesidad y con alegría. Así debe ser la sedacá. Entonces, primer punto, los que quieran apuntar. Primer punto, lo que los judíos le enseñan a sus hijos y lo que ellos practican al pie de la letra, a rajatabla, sin salirse ni para allá ni para acá. Primero, los judíos entienden que la Torá o la Biblia o la Tanakh es el libro más importante, es la palabra de Dios, y eso es más importante que cualquier tesoro. Ellos no negocian la Tanakh por ninguna otra riqueza. Para ellos es más importante aprender Torá que aprender a negociar, porque dentro de la Torá todos estos principios que ellos tienen los han sacado de la Torá. Ellos no se los han inventado, sino que esto está escondido aquí en la Biblia. Entonces para ellos es lo más sagrado, la palabra de Dios, la Biblia hebrea. Recordemos que los hebreos todavía no ha llegado el momento de que acepten el Código Real o el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Entonces para ellos es de suma importancia que la Torá o el Tanakh, la Torá es el Pentateuco y la Tanakh es todo el Antiguo Testamento o la Biblia hebrea, es lo más importante, es la riqueza mejor guardada que ellos tienen. Y no solamente la tienen en un rollo o en un libro, sino que también la tienen aquí en su mente y en su corazón. No han descifrado al Mesías ahí, pero por una orden divina. Dios no les ha permitido aún que ellos vean al Mesías, a Cristo, a nuestro Salvador. Pero ellos guardan la Torá y todos sus mandamientos. Ojo, no estoy diciendo que nosotros tenemos que guardar los 613 mandamientos, porque eso solamente corresponde al pueblo judío. Nosotros no estamos en la obligación de judaizarnos ni de guardar esos mandamientos, porque nosotros no tenemos nada que ver con ese cuento. Ojo pues, eso es lo primero. La Torá está por encima de cualquier riqueza y eso es lo que ellos le enseñan a sus hijos. Segundo, debes enseñar a tu hijo a trabajar desde chiquitico. Desde pequeños tus hijos tienen que aprender a trabajar. Porque de lo contrario ellos dicen, estás criando a un delincuente.
Entonces para ellos es sumamente importante que un niño desde los 10, 12 años empiece a mirar y a hacer lo que su padre hace a través del ejemplo. Yo recuerdo que mis hijos cuando tenían 12, 10, 12 años, 12, 13 años, yo me los llevaba y ellos alzaban bolsas y miraban el cuento de lo que yo hacía. Yo en aquella época era carnicero y ellos no aprendieron el arte porque estaban muy pequeños. Y yo dejé esa profesión, pero ellos siempre me han visto trabajando y yo me los llevaba. Y ellos hacían tareas, partían carne, todo lo hacían, cogían bolsas, empacaban. Y yo sin querer estaba haciendo un principio hebraico. Bueno, tercero, conduce tu negocio con fe y rectitud. Los judíos enseñan eso. Conduce tu negocio con fe y rectitud. De manera kosher, de manera limpia. No puede ser que tú tengas un negocio para enriquecerte. Recuerda que en los negocios existen dos formas implícitas, 50 y 50, donde tú debes ganar como negociante, pero que tu cliente también debe ganar al recibir un buen servicio. No puede ser que tú pienses en tener un negocio si solamente piensas en ganar tú y que no importa lo que gane tu cliente. Tener un negocio kosher o regir un negocio de manera kosher no significa que vas a tener un negocio donde solamente vayas a pensar en ti y no importa lo que pase con el cliente. Debe haber esa sincronía, esa unión entre el bienestar del negociante y el bienestar del cliente. Son dos cosas que deben ir agarradas de la mano. Conduce tu negocio con fe y rectitud. Yo el otro día le dije a un cliente que yo no dependía de mis clientes, yo dependo de Dios. Porque los clientes van y vienen, pero Dios es el que te sostiene el negocio y tu casa y tu familia y tu espiritualidad y tus finanzas, más nadie. Hay muchas personas que creen que nosotros dependemos de los clientes y no, es mentira, nosotros dependemos de Dios. Él en su misericordia trae a los clientes. Entonces, eso es regirse por la fe en un negocio. Tú tienes que hacer tu parte, tienes que brindar un buen servicio, tienes que brindar un buen sitio, una buena comida, si tu negocio es la comida, y tienes que hacer lo tuyo, pero tienes que tener fe de que Dios va a hacer lo de él. Por eso es bueno tener el negocio, regirlo con fe y con rectitud, que un negocio sea kosher. Vamos por el tercer punto. Cuarto punto, actúa como si Dios no te estuviera ayudando. Este punto es bien interesante. Los ateos tienen un concepto, como ellos no creen en Dios, ellos quieren hacerlo todo, ellos no dejan nada que vamos a ver qué pasa, o si Dios quiere, o mándame una señal Dios a ver si este negocio es tuyo, si este negocio nos conviene. Los ateos no se basan en eso, ellos no creen en Dios. Por lo tanto, ellos todo lo hacen, ellos se levantan temprano y hacen todo porque ellos saben que no viene ayuda de otro lado, que la única ayuda que ellos tienen es su propio yo. Por lo tanto, el ateo lo hace todo él mismo. Entonces, el principio judío tiene un poquito parecido a esto. El judío piensa, hazlo todo como si Dios no te estuviese ayudando, pero cuando lo consigas, nunca te olvides de darle la gracia a Dios porque Él fue el único que te ayudó. Mira ese concepto tan guau. Los judíos, al igual que los ateos, ellos no dejan todo para que vamos a ver qué pasa, no. El judío va de frente y va haciendo negocios y va invirtiendo y va haciendo como si Dios no le estuviese ayudando. Pero luego de que alcanzan el éxito o luego de que alcanzan la riqueza y la fortuna, ellos agradecen a Dios porque Él fue el que los sustentó en todo ese proceso. Entonces de eso se trata este cuarto punto. Ojo pues. 5. Dios no bendice tus pensamientos, sino el producto, sino la obra de tus manos. Dios no bendice a la persona que tiene muchos sueños. Dios no bendice a la persona que se imagina cómo podría ser. No. Dios bendice a la persona que actúa. Santiago escribió en el Nuevo Pacto, la fe sin obra es muerta, ¿cierto? Porque no es lo mismo levantarte y tener muchos ideales y sueños y otra cosa es tener un plan para ejecutarlos, ¿cierto? Muchas personas quieren ser buenos cantantes, buenos actores, buenos cocineros, buenos músicos, pero ¿qué estás haciendo para que eso se realice? Dios no bendice lo que está aquí, Dios bendice la obra de tus manos. Cada vez que tú pones en acción
o a andar de manera literal o física, eso que tú tienes en tu mente, las cosas pueden cambiar muchísimo. Entonces Dios no bendice lo que tú piensas, sino lo que tú haces. Cuando Dios ve que tú te levantas temprano, que metes la hoja de vida, que haces esto, entonces es cuando su mirada empieza a bendecirte. Mientras tú no hagas algo para salir adelante, eh, como digo yo en mi terminología costeña, estás miando con el tiesto. Sexto, honrar a los que están en peor situación económica que tú. Este es un principio de la Sedacá en cuanto a la ofrenda, pero ellos lo utilizan también en cuanto a los negocios. Debes tener un ítem para las personas que están más necesitadas. No puede ser que tu negocio bendiga a los que están en privilegio. Tienes que bendecir a las personas que realmente los necesiten. No es bien visto en el judaísmo bendecir a alguien que está mejor que tú. Ellos ven como virtuoso a aquel que bendice a alguien que está en una posición menor que tú, ¿cierto? Hoy en día nosotros bendecimos a los que están en mejor situación económica que nosotros, esperando recibir algo a cambio. Pero cuando tú bendices a alguien que está por debajo de tu situación económica, no estás recibiendo, no estás esperando recibir nada a cambio de eso. Séptimo, si no hablas de su palabra en un día, el judío tiene una costumbre, y es una costumbre muy wow. Ellos dicen que si tú no hablas en el día, así sea una sola vez, de la Torá, de la Tanakh, de la Biblia hebrea, de las maravillas de Dios, al día siguiente no va a haber bendición para tu vida. Habemos cristianos que a veces nos pasamos hasta una semana sin hablarle a alguien o hablarte a ti mismo de Dios, así sea en la intimidad con Dios. Entonces para ellos es tan importante hablar, así sea con tu hermano, con tu esposa, con tu hijo, de algo que tenga que ver con la Biblia, de algo que tenga que ver con Dios. Ellos dicen que haciendo eso garantizan que al día siguiente van a tener bendición. Y el día que no lo hacen, ellos dicen, hoy no hablé nada de Dios, mañana me va a ir mal. Entonces ellos ponen eso por práctica y eso se lo enseñan a sus hijos. Ojalá nosotros los cristianos también utilizáramos esta clase de... 8. Traer de manera especial a tus clientes. Es una buena táctica comercial financiera. Si tú eres dueño de tu propio negocio y quieres clientes, tienes que traerlos de manera especial, tienes que hacer ofertas, tienes que brindar algo extra, tienes que enamorarlos. No pensar en la venta, sino en la reventa, en la postventa. Esto es para los que tienen negocio. Entre otras cosas, el judío enseña siempre a sus hijos, esto no está aquí o no sé si está más adelante, enseña a sus hijos a que no sea trabajador de nadie. El judío enseña que su gente debe tener la capacidad de armar su propio negocio, no depender de otro. Ellos le enseñan a sus hijos a ser trabajadores, pero trabaje para usted, no trabaje para otra persona. Significa esto que, esto lo he hablado en otras ocasiones, que hay tres fases en la vida del trabajador. La primera, tú vas a tener que trabajar para otro. Esa es la primera etapa de cualquier persona. La segunda etapa es que tú vas a tener que trabajar para ti mismo. Y la tercera etapa es la que otros trabajen para ti. Esa es la tercera etapa, ¿cierto? Entonces ellos siempre enseñan a sus hijos a que en el final no te quedes tú siempre trabajando para otro, ni tú siempre trabajando para ti mismo, que otros trabajen para ti. Entonces hay que tratar de manera especial a los clientes para que ellos vengan a nuestro negocio, ofrecerles la música que ellos quieren, enamorarlos y que no solamente pensando en esta venta, sino en la venta posterior. Ese cliente puede recomendar a otro cliente y cuando vengas a ver tu negocio está súper lejos. Tercero, noveno, perdón. Wow, vamos rápido. Noveno,
No gastes más de lo que ganas. Eso es básico para un judío. No puedes gastar más de lo que ganas. Si tú te ganas 100,000 pesos en un día, por ejemplo, no te puedes gastar 120. No. El enemigo nos ha metido el cuento de que yo compro algo a crédito y realmente no lo estoy pagando diario, pero es mentira. No gastes más de lo que ganas. Eso es una ley y no solamente lo practican los judíos, sino cualquier persona que dé clases de educación financiera te va a decir ese mismo principio. No puedes gastar más de lo que ganas. En este país o en el mundo no es más feliz el que gana mucho, sino el que debe poco. Es el que debe poco es más feliz que el que gana mucho, porque a veces hay muchas personas que ganan mucho dinero pero deben eso y hasta más. Entonces es mejor no ganar mucho, pero deber poco. Ahí está la clave de la felicidad. Bueno, vamos para adelante que esto está poniendo bueno. Décimo. Viste y calza de acuerdo a tus ingresos. Hay muchas personas, y más en la costa, yo conozco mucha gente en la costa que vive bien pero anda sin un peso. Que viste bien pero anda sin un peso. Y la base judía es vestir y calzar, pero de acuerdo a lo que tú ganes. No se ve bien visto para un judío que tú, teniendo mucho, te pongas el peor par de zapatos. Si tú tienes unos buenos ingresos, ponte unos buenos zapatos. Pero si lo contrario, si no ganas casi nada y te pones los mejores zapatos, también es mal visto. Uno debe vestir y calzar dependiendo directamente de los ingresos. O sea, es muy feo tener plata y vestir mal. Eso es malo. Pero también es feo no tener plata y vestir bien, aparentar. Eso también es malo. Entonces, ojo con eso. Invierte en tu esposa más que en tus hijos. Es una ley que ellos tienen y creen que así ganan mucho dinero. Invertir más en la esposa que en los hijos. ¡Wow! Nosotros los occidentales creemos que los hijos son más importantes que nuestras parejas. Para el judío, la esposa es más importante que los hijos. Si ellos se van a gastar, por decir algo, un par de zapatos para su hijo que vale 50,000 pesos, el de su esposa debe valer más, debe valer 70 porque ella es la reina. Y si tú enseñas a tu hijo a eso, cuando él tenga a su esposa va a hacer lo mismo, y etcétera. Pero resulta de que nosotros acá en Occidente invertimos más en los hijos que en la esposa. Para un judío, ellos creen en la existencia de un demonio que se llama Asmodeo, o un demonio que ataca a los matrimonios. Eso lo cree la Kabbalah judía, no todos los judíos creen, pero la Kabbalah judía sí cree eso. Y ellos piensan que invirtiendo en tu esposa, ese demonio se va a alejar de ti, porque él no resiste eso. Él no resiste ver que un esposo invierta en su esposa. Hay esposas que no se dejan bendecir de sus esposos, así que ojo con eso. Entonces, invertir más en la esposa que en los hijos, eso no significa que no dejes de invertir en tus hijos. Cuidado pues. 12. Son un poco. Y yo creo que terminamos por aquí con esto. Invierte tu dinero así. 30, 33%, 33% y 33%. ¿Qué significa esto? Dice, si tú tienes en el mes una ganancia de 1,000,000 de pesos, cierto, 1,000,000 de pesos te ganaste, ganancia en el mes. Ellos recomiendan que ese 1,000,000 de pesos lo dividas en 3 partes iguales. Con una parte del 1,000,000 de pesos, o sea, 333,000 pesos, inviértelos en tu negocio, vuélvelos a invertir, o sea, que vuelvan a él. La segunda parte, inviértelo en bienes raíces. Ve juntándolo con el propósito de comprar una casa o un local o algo que sea bien raíz, que eso se va multiplicando con el tiempo. Y la otra parte, manténlo en efectivo para aprovechar una oportunidad. A veces se nos presentan oportunidades, buenas oportunidades, y tú no tienes la plata para comprar. Por ejemplo, a veces yo quiero comprar una moto y bueno, ahí, pero resulta de que pasó alguien y porque tuvo que viajar o porque se tiene que ir o porque necesita plata,
está dando esa moto que vale 4 millones de pesos, la está dando en oferta, la está dando en 2 millones de pesos porque necesita la plata ya. Entonces el judío siempre tiene una plata en su bolsillo para invertirla en una oportunidad. Por eso ellos son aprovechadores de oportunidad. Entonces la tarea de este punto es: invierte 33% en tu negocio, 33% en finca raíz y 33% en oportunidades. A ver si tú puedes invertir en otra cosa y ahí tienes la plata para hacerlo. Entonces se me está acabando el tiempo, no es más. Ya vamos con el resto de cositas y yo sé y yo estoy aplicando esta disciplina en mi vida y me está yendo muy bien. Entonces los invito, esto yo no debería enseñarlo porque son cosas, a mí me costó investigar estos puntos muchísimo tiempo. Y yo decía, pero bueno, pero si yo doy en la iglesia y qué es lo que está pasando. Pero cuando entendí que el diezmo o la sedacá que yo llevo a la iglesia no tiene nada que ver con riqueza, porque de ser así, los cristianos hoy en día en Latinoamérica fuesen muy ricos, porque nosotros los cristianos diezmamos. Somos las personas que más diezman en Latinoamérica. Por eso usted ve en Latinoamérica una iglesia en cada esquina, porque el negocio es rentable. Entonces, la manera de adquirir riqueza tiene que ver con disciplina, y es lo que ellos nos están enseñando aquí, o lo que yo logré investigar, porque ellos tampoco sueltan así de fácil estos ítems, porque entonces todo el mundo sería rico. Yo investigando de a poquito, ese es mi trabajo, yo soy estudiante de teología, ¿cómo se llama? Investigado y poniendo en ejercicio y colocando todos estos temas tan chéveres. Dios les bendiga, Dios los guarde, nos vemos en el próximo video. Shalom Alejem.